Señor, para llevar tu palabra, Señor, en los 50 estados, Padre Todopoderoso, ya que ellos se fueron a proclamar el Evangelio, Señor, fueron a testificar acerca de Jesús, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, antes de empezar a compartir el mensaje de hoy, hermanos, les quiero recordar que hoy se canceló el servicio de los viernes. Amén. La razón es porque Pastor Carlos y su ministerio van a tener este desayuno el domingo. Entonces Pastor Carlos me dijo que pues iba a cancelar el servicio de hoy. Amén. Today Spanish worship gonna be canceled because Pastor Carlos on Sunday he's gonna give breakfast to homeless people on MacArthur Park. So he say Friday, Saturday, Sunday too much, Monday too much for him. yeah. We understand because Pastor Carlos he only has like 2 people help him every day, and the blessing that we have, that a lot of people, a lot of brothers we help him, right? Tenemos que entenderlo y comprenderlo porque pues Pastor Carlos pues tiene como 2 personas que le ayudan, ¿verdad? Y es pesado, ¿verdad? Darle de comer a mucha gente, es pesado, ¿verdad? La bendición que tenemos nosotros, pues que somos varios y nos ayudamos entre todos, y por eso el trabajo no se nos sobrecarga demasiado. Amén. Vamos a leer, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Ephesians chapter 2, verse 1 through 6. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6, hermano. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en su transgresión y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propios como los demás, y éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo cuando aún estábamos muertos en el pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Amén. You want to read? No? Okay. Hermanos, pues aquí dice la palabra de Dios, hermanos. En otro tiempo, dice, éramos muertos. Recordemos que en el libro de Génesis, cuando Dios le dice al hombre que el día que comiera la fruta, cierto día morirá. Amén. Ahora podemos entender que cuando la mujer comió esta fruta, hermanos, dice la palabra que ella miró que la fruta era buena. Dice que miró pues que no murió, seguía viva. Entonces le dio al marido, le dijo: come, porque esta fruta es buena. Amén. Pero hay 2 cosas que tenemos que entender, hermanos. Tenemos que vivir por la fe, no por la vista, porque por vista no podemos entender sobre el propósito de Dios. Nunca nadie había comido la fruta antes. Eva fue la primera que lo probó, pero lo que Eva tenía que haber hecho era confiar en Dios, tener fe en Dios. Si Dios le dijo: no comas de esa fruta porque cierto ese día morirás. Lo que debió haber hecho ella, porque ella no sabía, ¿verdad? No sabía si lo que Dios le estaba diciendo era cierto o no. Ella no sabía en ese momento. Mas sin embargo, ella quiso comprobarlo. Entonces eso quiso decir que dejó de confiar en Dios, perdió la fe en Dios. Amén. Hermanos, sabemos nosotros que desde que nacemos venimos con un pecado muy grande, el pecado espiritual. Hay mucha gente que aún vive en esa ceguera, hermanos. Hay mucha gente que aún no conoce qué es la fe. Hay mucha gente que dice: yo soy bueno. Cuando un hermano les diga a ustedes: yo soy bueno,
Eso no es cierto, hermanos. No hay hombre bueno en esta tierra. Ninguno hay, dice la palabra de Dios. Ninguno hay bueno, solamente Dios es bueno. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que entender, nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra voluntad es egoísta. Nuestra voluntad, hermanos, nunca nos va a llevar a nada bueno. La voluntad de Dios siempre tiene un propósito, y la voluntad de Dios nos llevará lejos, mientras siempre y cuando nosotros seamos obedientes a la palabra. Amén. La voluntad de cada uno de nosotros, hermanos, tienen que entender esto. Yo lo entendí de la forma más difícil. ¿Por qué? Porque cometí muchos errores en mi vida, hermanos. Y me imagino que el mismo error que yo cometí por seguir mi propia voluntad, muchos de ustedes hicieron lo mismo, por eso están en este lugar. Pero no se sienta mal, hermanos. No se sienta mal por eso. ¿Por qué? Porque estamos aquí por misericordia de Dios. Estamos aquí con un propósito. Nunca se sientan que no tienen nada. Nunca se sientan no tengo nada, hermanos. Tienen a Cristo. Amén. Jesús está aquí en este lugar. Jesús está en nuestro corazón. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Es todo lo que necesitamos. Cuando tú aprendas a confiar en el Señor, deja que el Señor se encargue de guiar tu vida. Deja que Dios tome control de tu vida. Si tú sigues tu voluntad, hermano, déjame decirte que no llegarás lejos, hermanos. Es una realidad que tenemos que entender. Por más que quieras tú, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, yo quiero... Mientras que no esté en la voluntad de Dios, déjame decirte que así puedes hacer miles y millones de planes. No va a resultar como tú quieres que resulte, hermanos. Ahora, hermanos, cuando tú pones tu voluntad en Dios, cuando tú le dices al Señor cada mañana cuando te levantes, Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también como en la tierra. Amén. Esta frase está en el Padre Nuestro. En Jesucristo, cuando oró en Getsemaní, que le dijo a Dios: Padre, si esta copa puede pasar encima de mí sin que yo la beba, Padre, pero hágase tu voluntad y no la mía. Una gran enseñanza, hermanos, que Jesús nos dejó. Nos damos cuenta que Jesús sintió preocupación, sintió miedo. ¿Por qué? Porque Él vino hecho hombre. Tuvo las mismas debilidades que nosotros, pero Él soportó. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo en Él. Sintió miedo como nosotros, pero Él pudo superar el miedo. ¿Por qué? Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, podemos darnos cuenta que Jesús tuvo miedo de morir y pasar el sufrimiento que Él pasó. Mas sin embargo, Él tenía entendido que el propósito a que Él vino en este mundo es para hacer la voluntad del Padre. Entonces le dijo a Dios: hágase tu voluntad, Padre mío, y no la mía. Es como cada mañana nos tenemos que levantar, hermanos. Cuando se levanten, lo primero que abran los ojos, cuando abran los ojos, díganle: gracias, Señor. Gracias, Dios. Denle gracias. En vez de empezar a quejarse: oh, es muy temprano para levantarme. En vez de quejarse: es que hoy no tengo trabajo, es que hoy no puedo hacer esto, es que hoy no tengo, es que hoy me siento mal. Antes de que se quejen, denle gracias a Dios que se despertaron, hermanos. Porque es una gran bendición estar un día más, hermanos, para hacer el bien en esta tierra. Hemos sido llamados para servir. Eso lo conocemos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando le lavó los pies a los discípulos, siendo maestro, siendo hijo de Dios, siendo Dios hecho en carne, viniendo a este mundo, lavó el pie de los discípulos. Dígame, ¿cuántos de ustedes han lavado el pie de alguien? Somos uno. Amén. Hermanos, Jesús nos enseñó que tenemos que servir. Tenemos que humillarnos, nunca exaltarnos. La naturaleza de nosotros como seres humanos, siempre queremos sentirnos más superiores que otros. Amén. Y en el reino de los cielos, hermanos, no es así.
Si tú quieres ser el más grande en el reino de los cielos, tienes que ser el más pequeño. Tienes que ser el último. Amén. Tienes que servir a todos para que tú seas el primero en los cielos. Ahora, hermanos, en este lugar donde estamos es una gran bendición. ¿Por qué? Porque aquí podemos buscar de Dios. Aquí podemos arreglar nuestra relación que tenemos con Dios. Todas las mañanas lo primero que hacemos es la oración. Todas las mañanas lo que hacemos, ¿qué es? Adorar a Dios. Todas las mañanas servimos al prójimo. Y esto, hermanos, es una gran bendición para nosotros. Amén. Amén. Tenemos que perseverar en la oración, en la fe, en la voluntad de Dios, en todo momento, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga en este hermoso día. A nombre de Jesús. Amén, hermanos. Antes de terminar, hermanos, mañana voy a necesitar los voluntarios para que lean Evangelio según San Juan, capítulo 2. Prepárense, estudienlo, léanlo, y mañana va a pasar uno a leerlo en español, luego otro en coreano, y tal vez Minde en inglés. Amén. Y otra cosa también, para el otro mes, where's church open downtown? Where's the we get together? This one? 817, right? Yeah. Yes. Okay, el agosto 17, hermanos, ¿verdad? Como todos saben, Pastor Muri está en la misión de los 50 estados. Amén. Amén. El agosto 17, ellos van a llegar de la misión. Entonces, ese día va a ser un sábado, Saturday, right? Un sábado, ¿verdad? Ese sábado vamos a tener un servicio, ¿verdad? Para recibirlos a ellos de la misión que fueron a hacer en los 50 estados. A los hermanos de Presbyterian Church de Fullerton van a acompañarnos, van a traer comida, vamos a tener una gran fiesta ese día, hermanos. Amén, vamos a tener una gran fiesta ese día, así que les aviso de una vez que ese día no hagan planes. El 8